presentaros a Inés Velázquez Puerto. Además es salmantina como yo, entonces vamos, un 10 sobre 10. Ella tiene formación en humanidades. No voy a leer porque me has pasado como no sé cuántas hojas de currículum. Voy a hacer una cosa muy condensada para que puedas hablar, que es lo interesante. Lo que diga yo, bueno, tampoco. Es graduada en Filología Hispánica, máster en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales, graduada en Estudios Portugueses y Brasileños. Habla portugués perfectamente, yo me da una envidia horrorosa. Y aparte está cursando actualmente el programa de doctorado en Tradición Literaria, Cultura Escrita, Humanidades Digitales en la Universidad de Salamanca, donde estás ahora mismo cursando tu tesis doctoral. Ella es profesora de portugués, además, si no me equivoco. Y yo destacaría de su labor dentro de la etnografía, porque ella tiene otras facetas, aparte del tema de la poesía también, al arte en general, bueno, a la música, a la bibliofilia, cosa que yo también soy un poco bibliófilo. Ella le dieron pues hace no mucho tiempo una beca del Instituto de las Identidades, hablaba Enrique de ello, en el año 2018 al 19, si no me equivoco, sí, para trabajar un tema que, aunque se había trabajado en su día, José Luis Puerto había escrito alguna cosa, pero bueno, el tema de las loas, una manifestación que se hace en agosto y que no estaba bien estudiada y que, bueno, la archiconocida era la de la Alberca, pero parece ser que hay más loas en la Sierra de Francia. Entonces ella ha hecho un trabajo para mí pionero, necesario y muy interesante sobre este particular, que nos presentó. Yo la conocí en Portugal y me pareció que era, pues que te teníamos que traer aquí, pues para que nos contaras a todos este tema, que además yo creo que no es excesivamente conocido fuera de la provincia. Entonces no voy a decir más, porque tengo aquí todas las participaciones en congresos. Yo creo que no merece la pena. Si quieres te lo digo, pero vamos, son un montón de hojas, toda la asistencia a congresos, participaciones, algún artículo más que ha escrito sobre otros aspectos, pero bueno, lo que me interesaba en estas jornadas es que nos hablases de esta manifestación de patrimonio inmaterial salmantina, que me parece importante y que era necesario que estuvieras aquí. Así que todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Pedro, por esta presentación tan amable, que para nada merezco, por supuesto. Y bueno, muchas gracias también a la organización, ¿no?, por invitarme a estas jornadas y por pensar que yo podría aportar algo de interés a ellas. Y también agradecer esa etiqueta que... vale. Sí. Bueno, esa etiqueta que llevamos, ¿no?, de portadores y creadores del patrimonio inmaterial, que realmente me enorgullece, ¿no?, llevar esa etiqueta, porque estos días se ha hablado mucho, ¿no?, de la importancia de la conservación y la documentación de ese patrimonio, y al final quienes somos los encargados de ello somos los investigadores, por supuesto, pero también somos las personas, ¿no?, la gente de a pie, de la calle. Yo he estudiado en concreto las loas, la de la Alberca y todas las de la Sierra, porque soy de allí, ¿no? Tiene que existir esa predisposición a defender lo propio y lo de uno para que realmente sea conservado, porque si no, puede no generar ese interés, ¿no?, a la gente de fuera. Entonces, bueno, yo como albercana siempre he ido a la representación de la loa Nuestra Señora de la Asunción desde pequeña con una emoción y tenía unos sentimientos que consideraba, ¿no?, impropios, ¿no?, de ver simplemente una representación teatral cualquiera. Entonces, cuando ya empecé a estudiar filología, di por casualidad en tercero de carrera con una profesora maravillosa de la Universidad de Salamanca, Maribel Toro. A día de hoy es mi directora de tesis, ¿no? Y bueno, yo escogí una asignatura optativa de crítica textual pensando que lo que íbamos a ver allí era crítica literaria, y me encontré con este mundo, ¿no?, de la edición de textos, la edición científica crítica de textos, y pensé que, bueno, quizás podría hacer o intentarlo al menos algo así con la loa de la Alberca, la de la Asunción, y ese fue mi trabajo de fin de grado. Entonces, al año siguiente, en el máster, decidí ampliarlo un poquito porque realmente el tema da mucho de sí, y así podía además poner en valor
esos otros textos que existían en la sierra. Y bueno, fue en la defensa de ese trabajo de fin de máster donde se me solicitó por parte del tribunal, se me propuso solicitar una de esas becas Ángel Carril para el año 2018-2019. Y bueno, realmente me viene muy bien hablar después de Enrique, ¿no? Porque él justo se ha referido a todo esto un poco y yo esa beca la obtengo gracias a esa convocatoria que anualmente ofrece la Diputación de Salamanca a través del Instituto de las Identidades. Cuando yo presento mi trabajo, se me felicita y bueno, se me da la oportunidad de publicarlo y para mí pues fue un sí rotundo, ¿no? Bueno, quería hablar un poco de cómo fue ese primer momento de edición de un texto, porque existen varios problemas a la hora de trabajar con este tipo de loas en la Sierra de Francia. Es claro que estos textos son creados por alguien, quiero decir, tienen una forma y una métrica, alguien los tuvo que escribir en un momento y según los estudios que yo he ido realizando me doy cuenta de que probablemente sea alguien que haya pertenecido a la iglesia, algún cura de alguna parroquia y bueno, el caso es que estos textos no se conservan documentación antigua. Los más antiguos son, bueno, la de la alberca, por ejemplo, se pone por escrito hasta 3 veces en el siglo pasado, en el siglo XX. Entonces, habría que buscar, ¿no?, un momento para aproximarnos a ese momento en el que puede ser creada y eso pues intento rastrear a través del texto y es a través de los estudios de Alberto Blecua. Y bueno, existen varias formas, ¿no?, varias metodologías para editar un texto, pero bueno, la fundamental, por así decirlo, es esta, del Manual de Crítica Textual, en el que primero se hace una recensión, lo que nosotros conocemos como trabajo de campo, ¿no?, el ir a documentar los textos, ir a recoger los textos. Después, bueno, se produce la eliminación de los testimonios idénticos, ¿no? Si tenemos 2 textos idénticos de una misma loa, no nos interesa, ¿no? Nos interesa la diversidad, la variedad. Y a partir de ahí ya construimos una familia con todas esas versiones o testimonios que se ha conservado. Pero existe el problema de que podemos trabajar de un texto, puede conservarse un único testimonio o pueden conservarse varios. Entonces, la dinámica del trabajo y la metodología no es la misma. Cuando trabajamos con un único testimonio, como es el caso de la mayoría de los textos de la Sierra de Francia, la mayoría, bueno, todos a excepción del de la alberca, la Asunción es la única que se conserva en varios testimonios. El resto de 9 piezas teatrales que allí se conservan, existe un único texto, entonces eso ha facilitado también mucho las labores de edición, porque simplemente tienes que prestar atención al estilo del autor, al usus scribendi, ¿no?, a cómo se va escribiendo, si hay relación entre esos textos, si se emplea el mismo lenguaje, si no, y a partir de ahí, pues claro, hay que hacer una revisión sobre todos los estudios literarios que tengan un poco que ver, ¿no?, con este tipo de textos, pues las loas, los autos sacramentales, las pastoradas. Y también pues fijarse un poco en los estudios lingüísticos, ¿no? ¿Qué tipo de lengua nos transmiten estos textos? Tenemos un lenguaje actual en ellos, hay un lenguaje arcaico, se conservan arcaísmos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con varios testimonios, en este caso el procedimiento es similar, pero se amplía un poco, ¿no? Primero tenemos ese trabajo de campo, de recogida de todas las versiones conocidas o testimonios. Después se hace la colación, que es pues básicamente, si el texto no es muy largo, se puede hacer a partir del texto entero, pero si tenemos textos muy largos, como puede ser a lo mejor pues el Quijote de la Mancha, se cogen pequeñas muestras, ¿no?, un poco del inicio, un poco del centro, un poco del final, y se va cotejando, ¿no?, a ver si transmiten la misma lección, a ver si no, cuáles son los errores, entonces vamos haciendo una lista de errores, que eso es lo que constituye la examinatio y selectio. Vamos filiando los errores y estableciendo su tipología para construir finalmente el árbol de familias. Estudiando los errores que los textos transmiten, podemos como juntarlos, ¿no?, en varias familias. Hay textos que van a transmitir versiones muy similares, hay textos que van a diferir, hay textos que van a omitir. Entonces, eso es básicamente la construcción del estema.
Una vez que tenemos una idea, al menos del estemma, eliminamos los códices idénticos, como ya hemos mencionado, y se procedería a la reconstrucción del que supuestamente es el arquetipo, ¿no? el texto original, el que escribió el autor. Eso se hace a partir de la filiación de los errores, ¿no? Enmendando a partir de las lecciones transmitidas por los códices y también, bueno, ya supuestamente cuando llegamos a este punto ya tenemos un conocimiento suficiente del texto como para enmendarlo con el ingenio, ¿no? Sabemos, hay ciertos tipos de errores que vamos a determinar claramente, ¿no? Porque se ve. Y bueno, luego estaría la disposición del texto, que ya es esa edición final, anotada y comentada, y por supuesto con el aparato crítico de las distintas variantes en los diferentes testimonios. Claro, esto hacerlo con la LOA de la Asunción, que es de la que se conservan varios testimonios en este caso, era una utopía, ¿no? Porque, claro, no estamos trabajando con testimonios propiamente dichos, sino con versiones. Aquí pues, es necesario incidir un poco en esa diferencia, ¿no? Entre testimonio y versión. Testimonio, bueno, nos interesa la quinta acepción que ofrece el Diccionario de la Lengua Española y bueno, es aplicado a la ecdótica, a la crítica de textos y pues es precisamente cada uno de los textos manuscritos o impresos que construyen la tradición textual de una obra. Como ejemplo tenemos, ejemplo canónico, pues se me ocurre el libro de Buen Amor, ¿no? Se conserva en 3 manuscritos, manuscrito S de Salamanca, manuscrito T de Toledo y el Códice Galloso. A partir de la afiliación de esos 3 manuscritos son prácticamente idénticos, tienen pocas lecciones que difieren, entonces se elige un texto base, ¿no? En función a esos testimonios que, si no me equivoco, el testimonio más cercano al original, en este caso el libro de Buen Amor, es el manuscrito Salamanca, claro. Y bueno, una versión aparece en la primera definición, la primera acepción como traducción. Y esto es interesante, ¿no? Y bueno, la tercera, si nos fijamos, es cada una de las formas que adopta la relación de un suceso, el texto de una obra o la interpretación de un tema. Para ejemplificar este caso me viene al dedo, como suele decirse, el texto que yo trabajo en mi tesis doctoral. Yo trabajo unas traducciones portuguesas y castellanas de un texto latino y, curiosamente, las versiones portuguesas, aun transmitiendo la misma historia, lo hacen de formas diferentes, ¿no? O sea, cambia lo que es la sucesión de los hechos, bueno, el argumento de ese texto, la visión de Túndalo, es un caballero que muere durante 3 días y es guiado por un ángel, por el purgatorio, el infierno, el paraíso. Entonces, en un texto se narran los hechos de una manera, primero visita unos lugares, luego otros, y en el otro texto se cuenta de una forma diferente. Y ya más allá de eso, están situados en puntos diferentes de la historia de la lengua portuguesa, ¿no? Uno pertenece a ese primer momento de gallego-portugués, que se ha llamado portugués antiguo, arcaico, y el otro ya está más cerca del portugués medio. Entonces, ya no solo nos muestran una versión diferente, sino también un estado de la lengua diferente, ¿no? Y estos son aspectos que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Bueno, para hablar de estas loas de la Sierra de Francia, se hace imprescindible, ¿no?, hacer un repaso general por lo que es la loa como género dramático, que se entiende como loa, ¿no? Y bueno, el origen principal de este tipo de loas, de las loas como tal, como género dramático, surge en el Duecento, con las cofradías italianas, y bueno, se piensa que tienen su antecedente más directo en los prólogus del teatro tardo-latino de Plauto y Terencio, que luego serán herederos de los introitos, ¿no? Bueno, como género autónomo comienzan a desarrollarse, porque en este primer momento la loa, a partir del siglo XIII, siempre está relacionada con la comedia posterior. Siempre se representa tras la loa, que normalmente está hecha en conmemoración de algún suceso significativo o en conmemoración de alguna persona que ha fallecido, simplemente dedicadas a alguna figura religiosa, porque son las fiestas patronales del momento.
Y bueno, en ese primer momento siempre están un poco al servicio de esa comedia que después se va a representar, y se trata de un recurso para ganar la atención del auditorio, ¿no? Se pide benevolencia, se pide silencio y a continuación se representaría lo que es la comedia principal. Como género dramático autónomo empiezan a desarrollarse a partir del siglo XVII, que paradójicamente también pues es cuando experimentan un cierto decaimiento por el auge de las comedias en general y de los grandes comediantes en particular, ¿no? Y bueno, a partir de este siglo XVII es posible distinguir loas de varios tipos y de muy distintas temáticas, como son pues las loas sacramentales, las loas al nacimiento de Cristo, las loas a Nuestra Señora, loas a los santos, loas de fiestas reales, incluso existen loas documentadas para casas particulares. Y luego también están, claro, las loas propias de las compañías teatrales que las van reciclando en sus sucesivas representaciones, ¿no? Bueno, este tipo de representaciones en la Sierra de Francia permanecen siempre sujetas a la celebración de alguna fiesta patronal. Son en su mayoría loas dialogadas que se alejan de ese primer momento del género dramático, ¿no? como loas monologadas. Estas ya tienen más que ver con las loas entremesadas, ¿no? De finales del XVII, por así decirlo. Conformarían un tipo de obras menores que suelen tener un único acto, y su representación no suele superar los 30 minutos de duración. Los personajes son a menudo alegóricos y bueno, en las de la Sierra también aparecen otro tipo de personajes que huyen de estas alegorías, ¿no? Se trata de personajes que pueden ser pastores, graciosos, o pues personajes tipo festivos y que amalgaman esa dualidad sacro-profana, ¿no? Que va a caracterizar estas loas, porque es una de esas características, la hibridación, ¿no? La hibridación de géneros, de personajes y demás asuntos, como veremos. Las loas que se conservan en la Sierra, aun introduciendo tipos profanos, pertenecen a un ciclo claramente religioso y persiguen la moralización como fin último, aprovechando pues eso que siempre se celebra la loa, o debió celebrarse, porque claro, no, de los 10 textos que conservamos solo se representan 2 a día de hoy. Debió coincidir en torno a la celebración de esa fiesta patronal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en torno a ese ciclo cristológico, tenemos una loa al Santo Cristo en Monforte, que solía representarse en esa festividad del 14 de septiembre, pero no era una fiesta patronal de la localidad de Monforte. Es una fiesta importante del pueblo, pero no es una fiesta patronal. Las loas del ciclo mariano, bueno, está la conocida, ¿no? Loa de la Asunción, de la Alberca, que además bueno, ya se ha mencionado que ha obtenido la denominación de Vic recientemente, en julio creo que ha sido. Bueno, se trata de la versión más problemática, el texto más problemático, claro, porque es el que más vivo se encuentra, ¿no? No voy a hablar ahora mucho de ella porque me centraré más tarde. En este ciclo también perteneciente a la Virgen María se encuentra una loa dedicada a la Asunción de María Santísima con el título de Robledo. Esta loa pertenece a Sequeros y se representaba también en las fiestas patronales del pueblo durante el 15 de agosto. A día de hoy solo se conserva el texto, no se conserva la representación. Y bueno, dentro de ese ciclo mariano encontramos una loa, la única de tradición reciente dentro de nuestro corpus. De tradición reciente me refiero a que aparece explícitamente su autor y su fecha de creación. Esta loa la escribe el párroco Saturnino Hernández en el año de 1942, a imitación explícitamente de la loa de agosto. Entonces, bueno, esta loa hay que decir que se celebra en la romería de Majadas Viejas, que es una romería que no se celebra todos los años en la misma fecha, sino que varía en función de la Semana Santa. Se celebra siempre 50 días después del Domingo de Resurrección. En el ciclo hagiográfico, como le he denominado, dedicado a los santos, encontramos la loa de San Ramón Nonato en Sotoserrano, que es la única, junto con la de la Alberca, que se sigue representando. La única pena, la única desgracia, es que no se representa sistemáticamente todos los años. Depende un poco de la voluntad de los propios actores, que no son actores profesionales, por supuesto, de la gente del pueblo, que pues depende si ese año están dispuestos a representarla o si no. También conservamos en la Alberca una loa a San Juan Bautista. Se representaba
en esta festividad de San Juan Bautista. Se piensa que su representación la perdemos en torno a la Guerra Civil, pero bueno, sí que hemos conseguido documentar el texto. Y la última loa dentro de este ciclo hagiográfico sería la loa a San Gil Abad, conservada en Puebla de Yeltes. Esta loa se representaba también en la fiesta de San Gil Abad, en septiembre, en la Puebla de Yeltes, y sabemos que su representación se pierde en la Guerra Civil. Esto es un caso curioso porque cuando yo me desplazo a la Puebla a hablar con los vecinos para ver si alguien tenía alguna copia antigua del texto, encuentro a un señor mayor, Serafín, que me entrega el texto de la loa a San Gil Abad en hojas de papel cebolla, mecanografiada. Incluso me permitió que yo me la llevara a mi casa. Yo, claro, tenía hasta miedo, ¿no? Yo, a ver si se la voy a estropear o algo. Yo, claro, intenté, porque este texto ya lo había recogido José Luis Puerto en una de sus investigaciones. Publicó un artículo y aparece por ahí en una revista de Diputación, y luego lo publica en 2001 también, junto a más loas en su libro del Teatro Popular sobre la Sierra de Francia en 2001, con una editorial de Valladolid. Y bueno, esta loa a San Gil Abad intentaba, ¿no?, pues acercarme un poco al momento justo de esa pérdida, ¿no? Yo, hablando con Serafín, con mi informante, descubro, él me dice que sí, que sin duda que esa loa se pierde en la Guerra Civil, porque en su caso particular y en el de muchos de sus amigos de su padre, en este caso, justo en la guerra tuvieron que exiliarse, tuvieron que huir del pueblo y se van todos a Madrid. Entonces parece lógico, ¿no?, el pensar que sea hasta la fecha en la que se pierden esas representaciones. Si todo el mundo que está en el pueblo tiene que exiliarse, pues no van a seguir representando la loa, no tiene sentido, ¿no? Una de las grandes aportaciones de esa investigación que realicé gracias a la beca Ángel Carril del Instituto de las Identidades fue el poder sumar 2 loas más a este corpus que ya se había documentado, ¿no? Y es un caso muy curioso porque se trata de los 2 loas profanas. No tienen nada que ver con un asunto religioso. Entonces la gente me preguntaba, bueno, ¿y por qué las incluyes en el libro, no? Si no tienen nada que ver, no están dedicadas a la Virgen, a los santos, ¿no? El problema o la fortuna, yo siempre lo consideré una fortuna, de estos textos es que sí que son textos de loas propiamente. Uno se llama la loa introductoria a Juan sin pena. Entonces era simplemente un actor que salía, comentaba los acontecimientos importantes del pueblo y luego ya se representaba esa comedia de Juan sin pena. Y la otra es la loa de sobre las aventuras de Curín como introducción a traidor, inconfeso y mártir. Entonces, me interesaron porque al leer estos textos, que son 2 loas de 150 versos cada una, son muy cortitas, se hacían referencia a las otras loas de la Sierra, en el sentido de que las criticaban, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que más o menos una de ellas decía algo así como recuerden que esas loas en las que sale el demonio montado sobre una serpiente de 7 cabezas y emplean pirotecnia, eso ya está pasado de moda, ¿no? Y bueno, estas 2 loas aparecen documentadas en el siglo XIX. Bueno, ahora sí que ya toca hablar más del caso que yo voy a exponer aquí, ¿no?, que es el texto que yo más he trabajado, el de la loa a Nuestra Señora de la Asunción. Y bueno, como dije en mi primer acercamiento a este texto, intentaba ofrecer una edición crítica basada en ese método científico de la crítica textual, ofrecer una edición del mismo texto. Y bueno, mi sorpresa fue pues que no podía considerar, ¿no?, cada texto, cada versión, no podía considerarla teníamos que considerarla precisamente eso, independientemente, no son actualizaciones de un mismo texto, son textos diferentes, aunque formados sobre un mismo sustrato textual. Luego veremos algunos ejemplos y yo creo que entenderán a la perfección el por qué no podemos considerarlo un mismo texto, ¿no? Bueno, el argumento, supongo que todos los aquí presentes conocerán, ¿no?, esta pieza, pero por si acaso resumo brevemente su argumento. El demonio que aparece aquí montado sobre esta serpiente, allí lo conocemos como la serpiente, aparece, bueno, con la intención de
de fastidiar, ¿no?, la intención que tienen los pastores y el gracioso de acudir a la alberca a celebrar las fiestas de la Asunción, ¿no? En el momento en el que el demonio intenta mandar al infierno a estos tres personajes, a los dos galanes y al gracioso, pues aparece el arcángel San Miguel y lo derrota, ¿no?, y lo envía de nuevo a las profundidades del infierno. Lo extraordinario de esta breve pieza teatral, que no supera los 30 minutos de duración y bueno, cuenta con unos 400 versos aproximadamente, depende de la versión que consultemos. Lo más extraordinario, como decía, es la inmensidad de problemas que plantea. Las tres versiones que se han conservado presentan un texto tan distinto como equivalente. Y bueno, tras el cotejo de esas versiones, he logrado situar más de 50 variantes en solo 400 versos, ¿no? Entonces esto es muy significativo. Esa es la imposibilidad de una edición crítica, ¿no? Cuando tú en un texto tan reducido encuentras tantas variantes, no puedes considerarlo como el mismo texto. Tienen que ser considerados textos independientes, aunque como decimos, formados sobre el mismo sustrato textual. Bueno, otra de las, aparte de estas tres versiones que se documentan por escrito en el siglo pasado, como ahora veremos, se localizan en la Filmoteca Regional de Castilla y León, en Salamanca también, como 7 o 8 testimonios de loas más. Vídeos que están documentados, están grabados, pero una vez que tú te pones a escucharlos y a compararlos con los recogidos en la tradición escrita, por así decirlo, te das cuenta de que tampoco coinciden en su totalidad, ¿no? La loa cada año es distinta y ese es otro de los grandes problemas con los que nos encontramos. Otra de las cuestiones de interés de este texto es su tendencia a la heterogeneidad. Parece obvio que se trata de una pieza teatral de carácter popular y de transmisión básicamente oral, pero esta loa sugiere ir un poquito más allá. Se trata de una obra híbrida que reúne lo oculto y lo tradicional, lo sacro y lo profano, de un texto fijado por transmisión escrita, pero conservado gracias a la transmisión y a la tradición oral. Un texto, al final, caracterizado por su labilidad análoga a la conocida de la épica del romancero medievales. También por el hecho de que se conserven escritas en verso, ¿no? Es teatro popular escrito en verso, generalmente de arte menor, octosílabos, generalmente, y con rima asonante. Las versiones, la primera versión que se recoge de la loa la recoge Antonio García Boiza en este inventario de los puentes, castillos, murallas, etcétera, etcétera, de la provincia de Salamanca, y bueno, se publica en 1937. Lo que nos interesa, especialmente, aparte, claro, del texto que recoge Boiza, es las declaraciones que él mismo hace en este inventario, ¿no? En un pequeño apartado de un pequeño estudio que él hace sobre la loa. Y cito de ese inventario: pero lo que es preciso de conservar, pues corre peligro de desfigurarse, sino de perderse del todo, es la famosa loa que se hace al aire libre frente a la iglesia parroquial. Preciosa estampa que después del misterio de Elche será quizás la más notable que perdure de nuestro teatro religioso. Vamos a ofrecer al lector la loa y el auto, primero según dice la actualidad, y restituido y completado el auto según estudio hecho por el ilustre compañero catedrático de la literatura española de esta universidad, don Francisco Maldonado. Un poquito más adelante continúa: aunque se denomina loa, es un verdadero auto, y es fácil de distinguir este de la loa propiamente dicha, más moderna y de circunstancias. Esta, la loa, la constituye el Parlamento del Gracioso, en el que comenta el bullicio y la alegría del pueblo. Saluda a las autoridades a las que da las gracias, porque han ayudado a financiar la función. El auto comienza con la parte del canto, que es la voz de los cielos. Otro añadido se advierte al final del auto, que debería acabar con el parlamento del arcángel San Miguel, la nueva intervención del gracioso y las alabanzas de los dos galanes. Estas pueden ser contemporáneas a la loa. Es decir, encontramos en las tres versiones que tenemos de esta loa, una sí que es simplemente ese supuesto auto, empieza con el parlamento del demonio, el demonio escucha unos cánticos. Esto también es significativo, ¿no? Las loas siempre empiezan con un cántico, en alabanza a la Virgen, en alabanza a San Ramón, en alabanza al Cristo de Monforte. Siempre se escucha detrás del telón un canto. Cuando ese canto finaliza es cuando empieza a hablar el demonio. Esa es la versión del padre Hoyos.
Después, en las otras dos versiones que tenemos, se conserva, no comienzan con ese parlamento inicial del demonio, comienzan con una intervención de aproximadamente 200 versos del Gracioso, en el que comenta precisamente eso. Esta es la que es objeto de cambio todos los años, ¿no? Siempre se comentan acontecimientos significativos que hayan sucedido en el pueblo, esa es la que va cambiando un poco todos los años, ¿no? Pero nos interesa mucho esta especie de introito, esa loa inicial, por unas cuestiones que veremos más adelante. No quiero hacer spoiler de lo que vamos a hablar más adelante. La segunda de las versiones, a mi modo de ver, la más problemática, luego los ejemplos de las variantes veremos por qué, la recoge Antonio Castillo de Lucas, que bueno, fue, además de médico, folclorista de la medicina popular, etnólogo y prolífico escritor. Podéis buscar más información sobre Castillo de Lucas en las redes, está accesible todo. Y bueno, este señor publica esa versión que él recoge de la Loa en la revista de Dialectología y Tradiciones Populares, en el tomo 13, en 1957. La otra versión que encontramos recogida por escrito la recoge el padre Hoyos y la publica en 1946. Esta también nos interesa por el testimonio que ofrece sobre el teatro de la época. Tomamos del adelanto la siguiente crónica de los actos que al aire libre en el Solano se realizan. Es como sigue. Ha sonado el esquilón, la torre fortaleza que anuncia la loa, uno de los actos típicos que la alberca conserva a través de los años inmutables, sin perder su vetusto ropaje y arquaico sabor. La loa varía según los años, pero el resultado es el mismo. Esta representación es de una ingenuidad, de un candor tan extraordinario que produce una emoción indescriptible, lo que coadyuva el medio en el que se desarrolla. Después se representó el drama titulado Sangre Serrana, original de Dolores Mateos. Esto es significativo porque sabemos que al menos en 1947 todavía se representa una comedia después de la Loa. A día de hoy esto ya no sucede, solo se representa la Loa. Yo sí que tengo recuerdos de cuando yo era pequeña, a lo mejor con 4 o 5 años, de que se representase alguna comedia después de la Loa. Pero finalmente dejó de hacerse, supongo que también por el contexto propio de la representación, ¿no? La Loa de la Alberca se representa cada 16 de agosto frente al atrio de la iglesia a las 12 del mediodía. Entonces es un sitio en el que hace mucho calor realmente. Puedes aguantar una representación de 20 minutos, media hora, como es la de la Loa, pero luego la comedia ya se ponía en una hora y media, y realmente la gente no se quedaba, ¿no? por el calor que allí hacía. Bueno, ahora sí que quería dedicar un poquito de tiempo no las vamos a ver todas, lógicamente, pues son más de 50. He traído algunas de las más significativas y bueno, quería también mostraros un poco estas variantes para ver cuál es vuestra opinión y vuestro consejo, si es que podéis dármelo, porque realmente yo acabo con una idea muy deturpada, ¿no? de estos textos, después de todas estas variantes. El texto de, bueno, VG 14060 es la asignatura de la versión del padre Hoyos. VG es versión García Boiza, y VL versión Lucas de Castillo. En la versión del padre Hoyos, en los versos 53-61, una intervención del demonio. Sabed pues, aves y fieras, escuchad montes y cedros, peñascos, nubes y arroyos, flores, aromas y vientos, publicando ya mi guerra, resuena el horrible acento, que tengo el alma abrasada de ira y saña en torvo incendio. Y luego continúa, venga la soberbia antigua reconcentrada en mi pecho. Continúa citando ya los 7 pecados capitales que van saliendo a escena, ¿no? En la versión de Boiza, sabed pues, montes y cedros, que tengo el alma abrasada, en más iras, más incendios, en las más ardientes brasas, resuene el horrible acento, publicando ya mi guerra, venga la soberbia antigua. Muy bien, pues bueno, en estos dos testimonios primeros se reconoce, ¿no?, el mismo texto. Si bien es cierto que la versión de García Boiza presenta, ¿no?, una serie de irregularidades en la sonancia, pero bueno, también a lo mejor en el orden de los versos, pero tampoco podemos fiarnos de eso porque, claro, ya hemos leído primero la otra versión, entonces, ¿cuál es de verdad el orden original, ¿no? Vamos a la versión de Castillo de Lucas. Yo soy quien al mismo cielo, en los mismos, la intervención es del demonio, ¿no? El demonio está hablando y empieza en sabed pues, sabed pues. Aquí
el saber pues empieza como hacia el final, ¿no? Antes aparece una lección que no está presente en los otros dos testimonios. Yo soy quien al mismo cielo desbárate con mis mañas y sublevé las legiones contra el supremo monarca, más al punto el gran Miguel su brazo y mano levantaba. Bueno, sigue, y ya solo al final, sabed pues, montes y selvas, que tengo el alma abrasada en el más voraz incendio, en las más ardientes brasas, en las más ardientes llamas, perdón, para abrasar toda entera esta alberca tan odiada. Venga la soberbia antigua. Esta es una de las variantes, ¿no? Aquí tenemos la segunda variante de las significativas, de las que hemos considerado como significativas, y bueno, también es de esa misma intervención del demonio, ni siquiera es en la siguiente, ¿no? Es un poquito más adelante, en los versos 70-95. Haciendo juegos de manos y ofendiendo a un Dios eterno, venga la envidia rabiosa, embistiendo al universo, sembrándole de rencores y colores macilentos, venga la pereza vil, pirata, soldado viejo del maldito Baltasar, donde ofreció de sargento. Muy bien, pasamos a la versión de García Boiza y encontramos: haciendo juegos de manos y ofendiendo a un Dios eterno, venga la envidia rabiosa, embistiendo al universo, sembrándole de rencores, venga la pereza vil. De nuevo encontramos ciertas omisiones en el testimonio de García Boiza, además de cierta irregularidad, como ya mencionábamos en la sucesión de las asonancias. Y bueno, constituye esta una de las variantes significativas por tratarse de la intervención del demonio, que es uno de los personajes principales, ¿no? Pero de nuevo es la versión de VL la que parece reelaborar el texto desde otro punto del que lo están haciendo VG 14060 y VG. Por ejemplo, venga la gula insaciable de Saúl el primogénito, que vendió toda su hacienda como por el placer de un momento, corre a mí, ira y venganza, la reina del universo. Esta intenta todo el rato, como he encontrado como muchas referencias bíblicas en esta versión, ¿no? Hemos pensado que al tratarse, ¿no?, de un contexto de publicación más específico, pensemos que Castillo de Lucas está publicando la Loa en una revista de dialectología y tradiciones populares, ¿no? Entonces esto nos hace pensar que, por un lado, Castillo de Lucas tiene acceso, recoge este texto de la tradición oral, por supuesto, porque en última instancia remite al mismo texto que estamos viendo en las otras dos versiones, en la de García Boiza y en la del Padre Hoyos, pero tiene acceso a otra serie de textos, si no es que está inventando, quiero decir, Saúl el primogénito, el maldito Baltasar, está continuamente creando otro texto. Entonces esto nos hace pensar, si bien Castillo de Lucas pudo tener acceso a una tradición paralela, a otra serie de textos que se conservan de la Loa, que por la razón que sea no han llegado hasta nosotros. En cambio, en esta variante, que ya es esa intervención final del demonio cuando él intenta mandar a los pastores y a los galanes al infierno, todos tres arrollados ante mi real presencia, abra su boca al infierno y reciba en su caterva a estos míseros mortales que osaron resistir mi presencia. Pero en cambio vemos que VL es quien continuamente transmite un texto más amplio, un texto más elaborado, pero en cambio aquí presenta una serie de omisiones que no están presentes en los otros dos, lo que nos hace confirmar esa tesis, ¿no?, de que VL se conforma también mediante testimonios que hoy no han llegado hasta nosotros, bien sean orales o bien sean escritos. Bueno, esta es otra de las, ya la última que vamos a ver sobre esta Loa, por cuestiones de tiempo, claro, podríamos detenernos horas y horas con este asunto. Esta intervención pertenece a la intervención final del arcángel San Miguel y bueno, es significativo porque él le responde, ¿no? El demonio dice, ¿quién como yo en el poder? Sale el arcángel y dice, ¿quién como Dios, bestia fiera, ¿no? Entonces, cuando el arcángel acaba su intervención, el demonio vuelve, ya me venciste, Miguel, y en tan rigurosa pena abra su boca al infierno y en su seno me contenga, ¿no? Pero en la versión de VL, de nuevo, hacia la mitad de la intervención del arcángel, cuando el arcángel ya ha derrotado al demonio y le dice, escóndete, vil serpiente, cesa ya, traidor Tartario, pues tengo 7 virtudes contra tus 7 pecados, interviene el demonio. Interviene y bueno, bien sé yo que nada puedo cuando se interpone Dios,
¿no? Esta versión, de nuevo, esta pequeña intervención del demonio en el Parlamento del Arcángel no solo aparece en la versión de Castillo de Lucas, no aparece de nuevo ni en la del Padre Hoyos ni en la de García Boiza. Decía que nos interesaba ese introito inicial porque, como ya he mencionado, solo se conserva en 2 de las versiones, en la de García Boiza y en la de Lucas del Castillo. No existe gran diferencia entre esos dos introitos, muy entre comillas, lo de introito, esas 2 loas, que realmente son loas iniciales. No hay ninguna variante de relevancia textual. Lo que sí resulta significativo es que una vez que nos ponemos a estudiar todos los textos de las loas conservadas en la Sierra de Francia, encontramos en la loa a San Juan Bautista, en la cual se menciona que ha sido copiada de un original de 1822, es copiada en 1932 por un vecino del pueblo, ¿no?, que decide copiarla y guardarla en su casa. Si nos fijamos cómo empieza el introito de la loa de la Asunción: válgame Dios y que bulla, no vi jamás tal gentío, estamos aquí o en la corte, pasmado estoy aturdido de ver a tantas personas. Bueno, después sigue y llega un momento en el que dice: putos lobos, mal encontró nos deis contra un enorme canchal. Esto es parte de ese introito inicial de las otras 2 versiones, pero se conserva en el verso 200 de la loa a San Juan Bautista. Y este es otro de los puntos de gran aportación de esa investigación sobre las loas, de ese libro que edita el Instituto de las Identidades y la Diputación de Salamanca. Todos los textos de las loas comparten largos parlamentos, tiradas de versos. Ya no estoy hablando de palabras y de un lenguaje similar, que por supuesto es compartido por todos esos textos, sino estoy hablando de sucesiones de 30 versos que se repiten en algunos de los textos. Y bueno, esto creo que es bastante significativo, porque supone que no nos encontramos ante textos independientes, ¿no?, que aun tratándose de textos, este texto está dedicado a San Juan Bautista, el otro está dedicado a la Asunción, pero están en continuo diálogo esos textos. Nos preguntamos si acaso, bueno, posiblemente, claro, su autor conociera al resto de autores que escriben. Estamos hablando de autores un poco por compromiso, ¿no?, porque es obvio que este texto no surge de la oralidad, porque tiene una forma métrica muy determinada, tiene una rima también muy marcada. Entonces, pensamos que el origen de estos textos no es popular, el origen es letrado, están escritos por alguien que conoce sin duda el teatro de la época y todas las manifestaciones que se están haciendo alrededor. Incluso pueden estar, ¿no?, creados por la misma persona o el mismo grupo de personas, a imitación unas de las otras, como pasa con la loa de Majadas. La loa de Majadas se crea explícitamente imitando la loa de Agosto, ¿no? Entonces, es significativo. Y bueno, a modo de conclusión, me gustaría decir pues eso, que nos encontramos ante unas formas que asientan una tradición antigua, ¿no?, que es posible rastrear varios tipos de literatura, por así decirlo, de géneros teatrales dentro de estas piezas que han sido mal denominadas loas, ¿no?, porque la loa es otra cosa. Estas piezas amalgaman loas, autos sacramentales, pastoradas, es una inmensidad, ¿no?, de teatro la que tiene aquí cabida. Y bueno, aparte de ello, por supuesto, yo, como se decía ayer, yo no me atrevo a retrotraer el origen de estas piezas a la Edad Media, porque no tenemos documentación antigua en la mano, porque no es posible hacerlo, pero sí que me atrevo, aún sin documentación antigua, a remontarlas a los siglos XVII y XVIII, por la presencia de arcaísmos. Si bien es cierto que bueno, como estos textos se han transmitido fundamentalmente en la oralidad, el mismo lenguaje se ha ido adaptando a los tiempos, ¿no?, pero aún así se han conservado siempre ciertos arcaísmos en todos los textos, como pueden ser las formas de aqueste y sus formas femeninas y plurales, y bueno, luego muchos arcaísmos morfológicos de tipos de verbos, tiempos verbales que hoy en día ya no encontramos o encontramos, pero restringidos a usos muy particulares, como puede ser el empleo reiterado del futuro de subjuntivo.
3 de estas loas, que son la loa de la Asunción de Sequeros, con el título de Robledo, y las 2 loas recientemente descubiertas en Mogarraz, esas 2 loas profanas de las que hablábamos al principio, están datadas explícitamente en el siglo XIX, lo cual no quiere decir, no datadas explícitamente, sino lo que pasa con las versiones de la Asunción, que se ponen por escrito en el siglo XIX, ¿no? Pueden ser anteriores o no, no lo sabemos con certeza, ¿no? Lo que sí sabemos con certeza es que estas piezas responden a un tipo de teatro en concreto, ¿no? Que se va actualizando a las circunstancias propias de cada localidad de la Sierra de Francia. No es una tradición estática, sino que se desplaza por esa serranía salmantina y se asienta en los distintos pueblos en los que aún a día de hoy es posible rastrearla. Los 10 textos que conservamos responden a una tradición común nacida en la Sierra de Francia, que se acomoda en cada localidad a sus propios motivos, a los motivos de su fiesta patronal. La alberca, las fiestas patronales se dedican a la Asunción y se crea esta loa, en el Soto a San Ramón y se crea esta otra, ¿no? En la Puebla de Yeltes a San Gil Abad y se crea esta otra. Entonces, lo que me gustaría poner en valor aquí, ya como para modo de conclusión y de reflexión sobre lo que se ha hablado ayer, aquí a lo largo de todo el día, es que es necesaria esa colaboración, por supuesto, entre instituciones, pero también entre las propias personas que nos dedicamos a la investigación. Quiero decir, somos nosotros, ¿no? Está en nuestras manos en que esto se pueda conservar y si nosotros no colaboramos y si no intentamos visibilizarlo, quizás no perdure. Y bueno, esta loa en especial es digna de estudio a mi modo de ver por ser portadora plenamente de ese patrimonio inmaterial, ¿no? Porque incluso, como se hablaba aquí ayer, el patrimonio inmaterial está en plena transformación y es lo que sucede con esta loa. Por eso conservamos tantas versiones, ¿no? Porque se transforma con el paso del tiempo. La última transformación que ha sufrido es reciente, es del año 2017, si no me equivoco, para la conmemoración de la denominación de la alberca como conjunto histórico-artístico por el 70 aniversario, se decidió representar la misma loa de la Asunción, pero en una versión nocturna, a principios de septiembre. Entonces ya no solo tenemos esa pieza aislada a las fiestas patronales, sino que se expande, ¿no?, fuera de ese momento de representación. Y bueno, también me gustaría poner en valor, ¿no?, y es uno de mis próximos objetivos, el hecho de que se conserven tantos textos, ¿no? No estamos hablando de un texto de la loa. Todo el mundo conoce la loa de la alberca, pero existen otros 10 textos y no es que esto no sea conocido a nivel nacional o a nivel provincial, es que la propia gente de la alberca, cuando yo publiqué mi investigación, no sabía que existían más loas aparte de la alberca. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo es posible con la cantidad de estudios que ha realizado José Luis Puerto sobre el tema? Porque realmente ha sido gracias a él por quien se ha conservado gran parte de todo este teatro. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que no conozcáis los estudios de José Luis? Yo los conocí una vez que empecé a estudiar filología. Entonces, me parecía importante, ¿no?, también hacer esa labor de difusión sobre estos textos y decir que sí, que la loa merece completamente esa denominación reciente sobre bien de interés cultural de SEBIC, pero creo que también lo merece el resto de textos y bueno, uno de mis próximos objetivos, aparte de esa ampliación de esa denominación, es que los que hemos perdido puedan volver a representarse y para ello, bueno, pues pediré ayuda a las asociaciones que tenemos por allí, por la alberca, porque siempre están muy predispuestas, ¿no? Especialmente Cateja Teatro siempre ha sido como la encargada, ¿no?, de salvaguardar todo este patrimonio y vamos a intentar que todas esas loas se vuelvan a representar. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención.